Sí, señor. Sí, doctor. Aló, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. vamos a ver entonces ya fármacos. Y nos queda por ver un grupo de medicamentos que lo usamos exclusivamente en EPOC y en casos muy selectos. Los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa 4, ¿sí? De los cuales tenemos el representante, que es el Proflumilas, el único que hay disponible, que es un medicamento que básicamente lo que hace es inactivar esta isoenzima de fosfodiesterasa tipo 4, proflumilas. Está asociada también pues, a otros fármacos como las metilxantinas tipo teofilina, que las metilxantinas también son inhibidores no específicos de la fosfodiesterasa 4. ¿Sí? Recuerda que la fosfodiesterasas hay muchas formas. ¿Sí? Si miramos aquí un medicamento que actúa sobre la fosfodiesterasa 5, sería el sildenafilo, ¿sí? O el tadalafilo, ¿sí? El Viagra. ¿Qué es lo que hace el Viagra? Pues inhibir la fosfodiesterasa 5 y incrementar la vasodilata los cuerpos cavernosos, por eso es que produce erección de pene, pero este actúa de una manera distinta. Aquí está entonces este específicamente que actúa, ¿sí? Que participa sobre todo en células inflamatorias y el músculo liso de las vías aéreas, ¿sí? El roflumilas, ¿sí? ¿Ok? Principal sitio de acción del roflumilas, ¿no? Desde ahora, entonces, que estas fosfodiesterasas se expresan en diferentes células inflamatorias, que son claves porque participan en el EPOC, como bien decía, en los neutrófilos, ¿sí? Macrófagos, ¿sí? Etcétera. Están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la fosfodiesterasa? Es una enzima, ¿sí? Fosfodiesterasa 4 en este caso, que va a catalizar el AMP cíclico en estos pacientes. Entonces, la inhibición de esta fosfodiesterasa lo que busca es reducir la actividad de esta, ¿sí? Manteniendo elevados los niveles de AMP cíclico y reduciendo la actividad inflamatoria de la vía aérea, ¿sí? Entonces, incrementando la producción de AMP cíclico en células inflamatorias va a provocar la supresión de estas células y la relajación de la vía aérea. Por eso, cualquier efecto que tenga este medicamento al incrementar el AMP cíclico va a generar toda esta respuesta que es lo que buscamos, ¿cierto? Acelerar la epitelización, relaja la musculatura lisa, inhibe la degradación de colágeno, inhibe la migración de fibroblastos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es lo que hacen estos medicamentos. El roflumilas. ¿Cómo? Vuelve, inhibiendo la fosfodiesterasa, incrementando los niveles de AMP cíclico y de esa manera controlando la inflamación, la remodelación que ocurre en estos pacientes, disminuyendo la actividad de células inflamatorias, la fibrosis en estos pacientes. ¿Sí? O sea que el roflumilas es un medicamento con una acción antiinflamatoria, antirremodelativa y broncodilatadora. Es lo que hace este medicamento. ¿Sí? Es un medicamento, todo esto es la carreta de farmacocinética, pero es un medicamento que en términos prácticos puedo decir lo que se administra cada 24 horas por su vida media larga. ¿Sí? Es un medicamento puro, es un medicamento que puede producir metabolitos activos, pero cuando se excreta por vía renal en forma de metabolitos inactivos. Tiene una vida media larga, lo que permite administrarlo una vez al día. ¿Sí? Dentro de las interacciones medicamentosas, básicamente que tiene un efecto sinérgico cuando yo lo coadministro, por ejemplo, con corticoides, ¿sí? ¿Ok?
o con lamas, ¿sí? Es muy bueno y es una forma de opción terapéutica, como ya lo vamos a ver en pacientes con EPOC, ¿sí? Es un medicamento bien toleradito, ¿sí? Aunque puede producir efectos adversos como la diarrea, ¿sí? Son un 6% de los pacientes, ¿sí? No se debe coadministrar con medicamentos tipo teofilina, porque tiene acción y potencializa los efectos adversos, ¿sí? Bueno, eh, la depresión o con ideación suicida hay que tenerlo muy en cuenta. Acuérdense que el Montelukast también tiene ese problema, ¿sí? Bueno, viene para presentación oral de tabletas de 500 miligramos para administrarla una vez al día, ¿sí? Y a diferencia de los teofilinas, ¿sí? Este medicamento aparece recientemente y lo que se buscan es básicamente reducir las exacerbaciones, ¿sí? Entonces, la indicación principal de este medicamento en EPOC estable, ¿sí? Según las guías GINA, entonces este roflumidas que aparece desde hace unos 10 años, ¿sí? En el 2010, hacen parte de la terapéutica de manejo en estos pacientes. El roflumidas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo cuando yo doy estos medicamentos? Pues reducir exacerbaciones por el efecto antiinflamatorio que ya comentaba. ¿Qué evidencia tiene? Bueno, cuando se usa concomitantemente con corticoides o corticoides LABA, ¿sí? O LAMAs, disminuye el riesgo de exacerbación. A ver aquí, la reducción de riesgo de exacerbación en pacientes con bronquitis crónica, ¿sí? Esa es su mayor indicación. O sea, como terapia adicional para reducir las exacerbaciones en pacientes con, miren aquí, un BEF menor del 50%, o sea que está que presenta tos y expectoración crónica, o sea, el típico paciente con bronquitis crónica que presenta exacerbaciones frecuentes, no controladas con otros medicamentos tipo LAMAS, ¿sí? O la, la, ¿sí? Entonces uno ya puede dar la opción de utilizarlos, porque como decía ahora, predominantemente lo que buscamos es reducción. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes? En el paciente típico que tiene bronquítico, que es hipersecretor, ¿sí? Tipo EPOC con un BEP menor del 50%, que estaría clasificado dentro del grupo de EPOC estable, ¿sí? No flumilases, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente que presenta múltiples exacerbaciones, ¿sí? Pese a que está recibiendo lava o lava corticoide, aquí tengo esta opción de dar un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, ¿sí? Así entonces las guías GOL nos dicen que el paciente que presenta exacerbación frecuente, a pesar de que recibe lava corticoide, lava, o lava o triple terapia, es bronquítico crónico y tiene una limitación al flujo aéreo muy grave, se puede considerar el uso asociado de inhibidor de la fosfodiesterasa. Pruebas, ¿sí? En este grupo de pacientes bronquíticos crónicos, una buena respuesta clínica. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? En pacientes, pues que mejora la función pulmonar, que reduce las exacerbaciones, ¿sí? Es lo que está demostrando en estos estudios, la reducción de exacerbación en ellos, ¿sí? Pero que le adelante aquí esta por carreta, les adelante esta gráfica, ¿ok? Perdón, que he hecho muchas carretas, cursos, listo. Entonces, acuérdense que este es el EPOC estable. El EPOC estable en el grupo D nos está diciendo, vean, estos son los medicamentos recomendados en EPOC estable. LAMA corticoide. Ahora, le seguimos, hacemos seguimiento al paciente. No nos está respondiendo a este tratamiento inicial.
no le está respondiendo en este grupo con estos medicamentos. Entonces, si no responde, consideramos el síntoma tratable predominante, o sea, disnea o exacerbación. Entonces, si está con múltiples exacerbaciones, ¿sí? Miren ustedes, bien que reciba lava o lama solito, lava, o triple terapia, debemos considerar el uso de este medicamento, roflumilase, especialmente cuando tiene un beta menor del 50% crítico crónico, ¿sí? Hipersecretor de moco, ¿sí? Así entonces, me está diciendo esto, roflumilase, ¿sí? En esos pacientes, ¿ok? De manera que si recibe lava, ¿sí? O lama corticoide, ¿sí? Y presenta exacerbaciones siguientes, yo puedo añadir roflumilase, roflumilase, miren aquí, roflumilase. El roflumilase, entonces lo consideramos en estos pacientes con función pulmonar disminuida, pero crítico crónico que ha presentado exacerbaciones en el año anterior. Esa es la indicación. Adicional, no es en el enfoque estable, sino en el seguimiento de los pacientes que no responden a eso. ¿Sí? Esa es la indicación. ¿Sí? Son medicamentos que casi pues que uso exclusivo para el médico internista, que es el que toma la decisión de darle este medicamento o no. ¿Sí? Bueno. Por último, vamos a hablar de oxigenoterapia, ¿sí? Con énfasis en pacientes con EPOC. ¿Sí? Bueno, la oxigenoterapia, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, la oxigenoterapia es muy importante porque cuando nosotros suministramos oxígeno, ¿sí? Se debe considerar que el oxígeno hace parte de lo que nosotros estamos utilizando en un arsenal terapéutico, ¿sí? Ya desde hacía mucho tiempo, ¿sí? En la época de la Revolución Francesa, ¿sí? Lavoisier identificó y nombró este elemento como algo muy importante. Entonces, la oxigenoterapia es una medida terapéutica y como medida terapéutica debemos considerar el oxígeno como un medicamento y como medicamento hay que saber la dosis, los efectos adversos, la dosificación, etcétera, como cualquier medicamento. ¿Sí? ¿Qué buscamos con la oxigenoterapia? Primero, tratar la hipoxemia. Si yo considero que un paciente está hipoxémico y tiene incremento del trabajo respiratorio, del trabajo cardíaco, y este le afecta la calidad de vida del paciente, afecta la sobrevida del paciente, podemos revertir todos esos efectos. ¿Y cómo hace la oxigenoterapia para revertir todo eso? Pues hombre, disminuyendo la viscosidad sanguínea, disminuyendo la hipertensión pulmonar que esto lo ocasiona, sobre todo incremento de presiones pulmonares. El estrés histórico que ocasiona esto por incremento de presión pulmonar. Y esto tiene consecuencias importantes porque se reduce las hospitalizaciones, mejora la falla cardíaca asociada a hipoxemia, falla cardíaca derecha, mejora la función neuropsiquiátrica y sobre todo mejora la sobrevida. ¿Sí? Entonces no olviden, es un medicamento, por tanto debe ser administrado solo bajo orden médica. ¿Sí? Ese concepto que viene utilizándose desde decenios de que el oxígeno a necesidad es falso. Uno nunca debe suministrar oxígeno a necesidad de quién, del paciente, de la enfermera, del médico, no. ¿Sí? Uno cuando suministra oxígeno debe considerarlo como un medicamento y como tal debe ser dosificado, controlado, debe administrarse en forma humidificada y en forma continua si es que así lo amerita. ¿Sí? ¿Cuándo está indicado dar? ¿Sí? Cuando hay hipoxemia, ¿cierto?
Cuando hay hipoxemia, y esa hipoxemia obedece a una hipoxemia, por ejemplo, hipoxemia, un trastorno de la oxigenación pulmonar o un trastorno de la oxigenación tisular, aunque cuando hay un trastorno de la oxigenación tisular hay que mejorar otros parámetros como la perfusión, etc. Nada nos ganamos con administrar oxígeno a un paciente choqueado, sino es que si no le estamos mejorando estos parámetros fisiológicos, que no es el tema en este momento de hablar. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Ahora bien, si tengo un paciente con EPOC, que es el típico paciente epoquiano, que está hipoxémico, hipercápnico, porque tiene una desigualdad de la ventilación-perfusión. Entonces, estos pacientes le vamos a administrar oxígeno y tenemos un riesgo muy alto, y es que este oxígeno suministrado a estos pacientes puede producir depresión ventilatoria. ¿Y por qué ocurre depresión ventilatoria? Porque los centros respiratorios obedecen no a trastornos de elevación del CO2, sino a trastornos del oxígeno. Y acuérdense que ellos han desensibilizado los receptores centrales y esto responde. El patrón ventilador responde a la concentración de oxígeno. Entonces, si yo le doy altas concentraciones de oxígeno, ¿sí?, podría deprimir, ¿sí?, la ventilación de este paciente y por tanto, cuando yo doy dosis mayores del 28% en un flujo inspirado del 28%, puedo producir esto, depresión vertical. De manera que cuando tengo un paciente epoquiano con EPOC, está indicado la oxigenoterapia solo sin PAC, dosis que no deben ser mayores del 28%. Todo esto que dije, lo dije porque ya conocen ustedes el concepto de la fisiología, ¿sí? Ahora, yo le quiero dar oxigenoterapia a largo plazo. ¿A quién se le doy y por qué? Entonces, el típico paciente es el paciente epoquiano. Pues, no quiere decir que un paciente de los pulmonares, no lo reciba, pero este es el típico paciente. Paciente que tiene una saturación menor en promedio del 90%, ¿cierto? Pues está desaturado y que asociado a ello tiene un coro pulmonar, ¿sí? O sea, está desaturado y tiene un coro pulmonar. Y esto lo miramos, por ejemplo, en una radiografía, en un electro, donde vemos ondas P, ¿sí?, ondas P pulmonares, ¿sí?, hematocrito elevado, mayores de 45%, y tiene falla cardíaca de predominio derecho, ¿sí? Ahí está una indicación muy precisa en este paciente epoquiano que tiene coro pulmonar, ¿sí? O en situaciones especiales, todo paciente que esté saturado, que tenga una enfermedad pulmonar a otros problemas, etcétera. Okay. Criterios entonces de indicación básicamente para estos pacientes: que esté saturado, ¿sí?, que esté saturadito, tenga presiones arteriales por debajo promedio de 60, que tenga por pulmonar crónico, que tenga una hipertensión pulmonar asociada, etcétera, ¿sí? Entonces le voy a dar oxigenoterapia domiciliaria. Le digo, señor, vamos a dejarlo en su casita, le vamos a poner oxígeno a largo plazo. ¿Pero por qué? Por muchos parámetros, pero sobre todo por lo que acabo de hablar. Porque mejora la sobrevida. Es la única terapia que ha demostrado en pacientes con EPOC mejorar la sobrevida en estos pacientes. Y de hecho, reduce su hematocrito, que estaría elevado, su viscosidad, su resistencia vascular, su hipertensión, reduce la carga sistólica del ventrículo derecho, mejora la hemodinamia pulmonar, la disnea, la calidad de vida en estos pacientes. Pero todo paciente con EPOC, no, es ese paciente ya en estado ya muy avanzado, que tiene ya signos de descompensación cardiopulmonar, que es el paciente con cor pulmonares, no cualquier paciente con EPOC en estadios leves y moderados, no estadios severos. ¿Y cómo sabemos que este método de administrar oxígeno mejora la sobrevida? Porque hay dos estudios que demostraron eso. El primer estudio fue el estudio NOT, que se hizo en pacientes con EPOC severo,
¿sí? Que tenían falla cardíaca derecha asociada y se les aplicó oxigenoterapia a largo plazo. A 2 años promedio de estudio, ¿qué se demostró? Que la mortalidad se redujo en los pacientes que recibieron oxigenoterapia a largo plazo. ¿Sí? Eso fue lo que se demostró. Mejoró la sobrevida en esos pacientes. Lo mismo en este estudio que es el MRC, ¿sí? Que mostró una reducción igualmente de la mortalidad en esos pacientes cuando recibieron oxigenoterapia a largo plazo. ¿Qué es oxigenoterapia a largo plazo? Es decirle al paciente, señor, le vamos a estar oxigenoterapia en su domicilio, domiciliaria, y lo vamos a estar mínimo durante 16 horas día. Quiere decir que 4 horas descanso por un lado, 4 horas por el otro, o sea, pero generalmente es oxígeno continuo, ¿sí? Continuo, es lo que uno hace, ¿sí? Ah, doctor, es que no le responde a la oxigenoterapia. Paciente que no está respondiendo, lo que llamamos hipoxemia refractaria. Y ustedes saben que los pacientes con chun absolutos, ¿sí? Como fístula arteriovenosa, neumonías, atelectasia, edema pulmonar, etcétera, los pacientes no responden bien a la oxigenoterapia, como el paciente con neumonía por COVID, donde el oxígeno no es suficiente. A estos pacientes hay que administrarles o hay que tomar otras medidas como asistirlos con ventilación mecánica asistida, ¿sí? Ventilación mecánica invasiva o asistida. Esos pacientes hay que intubarlos, hay que ponerles unos aparaticos que le generen una presión de inspiración positiva para que por efecto de la ley el principio de Fick haya mayor gradiente de presión para que logre pasar todos estos obstáculos para que el oxígeno sí llegue a la sangre. Eso es lo que uno hace en términos prácticos, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo suministrar este oxígeno? ¿Sí? Bueno, doctor, ¿y cómo se la doy? ¿Sí? ¿Dónde se almacena? ¿A partir de qué momento? Bueno, uno puede suministrar oxígeno por una central de oxígeno, que es la que ustedes ven en las clínicas, que tiene su aparatico y saca el oxígeno, el paciente está hospitalizado. No, que es un paciente ambulatorio. Ah, bueno, entonces le podemos dar, por ejemplo, cilindros que están bajo presión. Entonces, la central de oxígeno suministra oxígeno, por ejemplo, en las clínicas, en los hospitales, ¿sí? Usted mira la clínica central, por un tubo grandotote blanco, que es el oxígeno, ¿sí? O con cilindros de presión, ¿sí? Se puede suministrar estos cilindros de presión, ¿sí? Que vienen en diferentes modelos, ¿sí? Que es un oxígeno gaseoso que está muy comprimido, ¿sí? O bien oxígeno líquido, o bien en forma de concentrador de oxígeno. Entonces son el oxígeno comprimido, los cilindritos, oxígeno líquido y concentrador de oxígeno. Son las 3 formas de suministrar ambulatoriamente. El oxígeno comprimido, que es el que viene en un recipiente metálico, cuyo código universal es el verde, aunque también el blanco lo distingue. Cuando ustedes ven un cilindro verde o blanco, es oxígeno, ¿sí? Su nombre le decía, es un gas comprimido, por eso debe tener una válvula que regula la presión, que va a reducir la presión cuando se le va a suministrar al paciente. El manómetro que mide la presión, el manorreductor que regula la presión en oxígeno, y un flujómetro que es el que controla la cantidad de oxígeno en litros por minuto. ¿Sí? Esta es la dosificación que vamos a dar. No, vamos a darle 1 litro, 2 litros, 5 litros, etcétera. Es la forma en que sale el oxígeno por estos cilindros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estos son los cilindros metálicos. El color verde lo distingue, puede ser blanco también, no olviden, ¿sí? Aquí viene el manómetro, me está diciendo cómo está la presión dentro del cilindro. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Aquí está vacío, ¿sí? Aquí está el manómetro, que viene con el manorregulador, manorreductor, perdón, ¿sí? El, y finalmente el flujómetro. Este es el manómetro, ¿sí? Este es el flujómetro, y me está indicando cuánta cantidad de oxígeno le va a dar, litros, 2 litros, 3, 5 litros por minuto. Aquí me está diciendo cuánta cantidad de aire. Aquí hay un regulador, ¿sí? Regulador, y este es el flujómetro, ¿sí? ¿Ok? A este flujómetro se le conecta una agua, ¿sí? Que es para que el agua se entregue humidificada, ¿sí? A esos pacientes. Entonces aquí está todo completico. El manómetro, el regulador, el flujómetro, que debe ser
lo de la administración, aquí está por donde se humidifica el oxígeno, porque el oxígeno cuando viene en el tanque está seco, entonces se debe humidificar, ¿sí? Y aquí pasaría directamente a través de una manguerita, un tubo, ¿sí? Que va directamente al paciente. Vuelvo y digo, contenido, sí señor, el manómetro, ¿cierto? Aquí está el flujómetro, que también es otro modelo, el humidificador, ¿sí? Que si no es el humidificador, y aquí está la manguerita, entonces se suministra al paciente, ¿sí? Entonces siempre hay que, no hay que olvidar que el oxígeno sea humidificado, ¿cierto? Hay diferentes humidificadores, modelos de humidificación. Hay unos que son sencillos, otros que son más complejos, más costosos. Humidificador de burbujas, vean aquí. Este es el suministro central, que viene adaptado a un flujómetro, regulador y flujómetro. Este es el humidificador, este es muy sofisticado, que nos entrega partículas muy pequeñitas, sino calienticas, ¿sí? A una temperatura adecuada, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando una fórmula dice, voy a suministrarle oxígeno, entonces uno pone la palabra primera, humidificado, ¿sí? Humidificado, la palabra primera que pone uno cuando lo hace. Entonces, ¿sí? La otra manera es el oxígeno líquido, que se utiliza para ese paciente ambulatorio, o sea, una unidad portátil, ¿sí? Que permite movilizar al paciente, que no es tan pesado como un cilindro, ¿sí? Son livianitos, permite suministrar oxígeno por 4, 8 horas, son más costosos, pero no quiere decir que no se pueden conseguir. Y este que es el que más usamos a nivel ambulatorio, donde mandamos el paciente a la casita, ¿sí? Y lo conectamos a un equipo que es electrónico, que tiene un problema y es que consume mucho la energía, duplica el costo de energía en casa, que son muy ruidosos, y no son portátiles, pero son fáciles de manejar, ¿sí? Este es el concentrador de oxígeno, por ejemplo, el concentrador de oxígeno, ¿sí? Se va a la casa, el mismo saca aire de afuera y lo suministra, un oxígeno humidificado, ¿sí? Entonces el concentrador de oxígeno tiene, digamos, las ventajas de que es relativamente de bajo costo, aunque consume energía, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál seleccionar? Eso depende de muchos factores, tipo de paciente, ¿sí? Si es un paciente que está en su domicilio, pues utilice concentrador de oxígeno, ¿sí? O está paciente limitado al domicilio, lo mismo. Ah, no, que es que me quiero mover, bueno, sería bueno un oxígeno líquido portátil, ¿sí? Ahora, ¿cómo le voy a suministrar el oxígeno? Ya vimos que le usamos con el modelo, ya sea en forma de líquido, concentrador o la máquina directamente ya suministrada por la clínica. De la segunda palabra clave es esta. ¿Qué método voy a usar? ¿Sí? Entonces yo suministro como oxigenoterapia, humidificada, con bajo flujo. ¿Y qué significa la palabra bajo flujo? ¿Sí? Bajo flujo es que yo lo voy a suministrar, ¿sí? Básicamente porque voy a mezclar, ¿sí? Hacer una mezcla inspiratoria del oxígeno que recibe el paciente con el aire, ¿sí? No por el hecho de ser de bajo flujo, tiene concentraciones bajas, no puede suministrar oxígeno, oxigenoterapia a un paciente de bajo flujo con flujos inspiratorios altos. Y entonces, ¿de qué va a depender esa fracción que se inspira en ese paciente? Sobre todo el patrón respiratorio. Y esto es lo que afecta a este sistema. Por eso, cuando un paciente tiene alteraciones de la frecuencia y la profundidad de la respiración, se afecta la fracción inspirada. Cuanto mayor sea la rapidez con que el paciente respire, menos será la fracción inspirada en esos pacientes. Por eso un paciente muy disneico, muy disneico, taquipneico, etcétera, esos pacientes cuando se les administra oxígeno bajo flujo, se altera mucho la fracción inspirada, ¿sí?
Entonces, lo ideal es encontrar un paciente que tenga una frecuencia respiratoria por debajo de 25, que respire un volumen corriente cercano a lo normal, que su patrón ventilatorio sea regular, consistente, ¿sí? Etcétera. Si ese paciente cumple eso, pues uno puede dar oxígeno con reacciones con flujo, con sistema de bajo flujo. ¿Y cómo lo puedo suministrar? De dos formas. Colocándole una canulita o colocándole una mascarilla. ¿Sí? Recordemos que el aire ambiental provee el 21%. Entonces, si yo lo doy con canulita, existe el flujómetro. Y le digo, ya, puede administrarle oxígeno en bajo flujo a una fracción inspirada de. Entonces, miren, de tanto. ¿Y cómo sé yo que es de tanto? Ya, miren, porque le voy a poner suministrar oxígeno humidificado con sistema de bajo flujo, o sea, en cánula, a 1, 2, 3, 4, máximo 5 litros. Y observen que un litro nos provee 0,24, por litro 0,28. O sea, cada litro está suministrando 0,4 de oxígeno en la fracción inspirada. ¿Sí? Entonces, un litro, 24%, 3 litros, 32, 36, hasta 40, que es lo máximo permitido en una cánula nasal. ¿Sí? O por mascarilla. Pues cuando lo doy con mascarilla, estoy suministrando flujos más altos, entre 5 a 8 litros. O sea, con fracciones inspiradas que están al 40% cuando está 5 y 6, o el 50% cuando usted lo suministra entre 6 y 8. Necesito suministrarle más, le pongo una mascarilla simple. Un sistema de bajo flujo. ¿Sí? Entonces, las más utilizadas son la cánula nasal y la mascarilla simple. Pero hay diferentes modelos. ¿Sí? La que más usamos es esta, la canulita nasal, ¿cierto? Entonces, la canulita nasal es de bajo costo, muy fácil de usar, ¿sí? El problema es que cuando yo incremento los flujos, voy a resecar, ¿sí? La mucosa nasal y puede paciente presentar sangrado, que es una cosa muy, muy frecuente, relativamente frecuente. Entonces, esta es la llamada cánula nasal. ¿Hasta cuánto máximo? 5 litros, recuerden. 4 o 5 litros tienen riesgo de resecar mucho la mucosa. ¿Sí? O por mascarilla simple, una mascarita simple, ¿sí? Donde voy a utilizar concentraciones mayores al 40%, variante 40 y 60%. Esta es la mascarilla. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Sí, doctor. ¿Me oyes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí me oyes? Sí, doctor. Sí, doctor. Hay otras máscaras, mascarillas que se usan con reservorio, inclusive además de la mascarilla de reservorio, está la cámara cefálica, la usamos cilindros, resinas cilindros, etcétera. Pero esas dos son las que yo uso. Ahora, ¿qué es un sistema de alto flujo? ¿Sí? Un sistema de alto flujo permite, a diferencia del anterior, obtener fracciones inspiradas constantes, precisas, exactas, independiente del patrón ventilatorio del paciente, independiente de que respire profundo, lento, rápido, pequeño. ¿Sí? O sea, este sistema de alto flujo permite un flujo inspirado, ¿sí? A concentración constante. Y su principio está basado en este dispositivo Venturi, basado en este principio Bernoulli. Recuerde que el sistema Bernoulli está mezclado porque entonces va a tener una mascarilla que llama la mascarilla, se realiza con la mascarilla y un dispositivo Venturi, ¿sí? Se llama dispositivo que da fracciones inspiradas normales. Ahí yo pongo estudiar fisiología, que es el efecto Venturi. Entonces, esta es la mascarilla que viene adaptado a este dispositivo, que es un dispositivo Venturi, que es este. El dispositivo Venturi que da fracciones inspiradas fijas. Y estos dispositivos Venturi arrastran aire y da una fracción inspirada fija. Ahora, estos dispositivos dan diferentes concentraciones de acuerdo a las necesidades del paciente. Uno dice, por favor, traiga uno un amarillito, uno rojito, uno naranja, uno rosadito.
¿Y de qué depende de eso? Miren, el color nos suministra el porcentaje de fracción inspirada que usted quiere. No, quiero darle una fracción inspirada al 24%. Es el ejemplo típico del paciente con EPOC, ¿sí? O el 30 y pico por ciento, 35, 40%, que es lo que yo estoy suministrando con una mascarilla tipo Venturi, ¿cierto? Usted dice 3 litros, 6 litros, eso ya no lo miro yo lo miro es con esto. ¿Qué dispositivo hay y cuánto me está suministrando? ¿Sí? Muy bien. ¿Hay un problema de la oxidoterapia? Sí, señor. Como todo medicamento, puede producir complicaciones. ¿Sí? Y una de las complicaciones más relevantes que yo pongo aquí es el fenómeno de hipoventilación. La hipoventilación se presenta sobre todo en pacientes con EPOC, ya saben ustedes. Esos pacientes con EPOC que tienden a ser hipercápnicos, hipopnéicos, entonces por retención de CO2, ellos van desensibilizando el centro respiratorio y entonces responden solamente a los cambios de presión. Entonces, si yo recibo fracción expirada, ese paciente recibe fracción expirada mayor del 28%, si es por una canulita nasal sencilla, más de 3 litros, se va a frenar ese estímulo hipoxémico y entonces los quimiorreceptores carotídeos van a disminuir la profundidad respiratoria, lo que genera hipoxemia. Moraleja, siempre, siempre sean estar oxígeno a estos pacientes. En el menor flujo, inspirado, mantenga siempre una saturación de 90%. ¿Cuánto es el flujo recomendado? Promedio entre un 28 y un 32% máximo. ¿Sí? Promedio 28. Y hay otras complicaciones, ¿cierto? El oxígeno, sobre todo cuando se da al 100% por tiempos prolongados o por encima del 60% por tiempos prolongados, pueden generar efectos de toxicidad pulmonar, van liberando radicales de oxígeno y produce cuadros de un edema pulmonar similar a un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, por eso es que uno no suministra fracción inspirada de oxígeno por encima del 60% por tiempos prolongados, promedio 40%. También el oxígeno, cuando se administra al 100%, puede producir un efecto importante y es que desplaza el nitrógeno del alvéolo y entonces rápidamente se lavan los alvéolos del nitrógeno de desnitrogenación. Usted sabe que el nitrógeno es uno de los factores que mantiene permeable los alvéolos, por eso pueden producir un cuadro de atelectasia por absorción, que ya nombramos por allá la vez pasada. La fibroplasia rectolental es un efecto que vemos en niños recién nacidos, prematuros, básicamente cuando colocan oxígeno en concentraciones elevaditas. ¿Sí? Bueno, ahí está más o menos el detalle de todo esto. Entonces, ¿qué nos queda por recordar? Que en EPOC estable, una de los objetivos de los pacientes, sobre todo cuando el EPOC empieza a ser cada vez más grave, ¿sí? Le podemos suministrar oxigenoterapia ambulatoria en promedio 16 horas día. ¿Por qué? Señor, porque voy a mejorar la calidad de vida, porque voy a mejorar las condiciones hemodinámicas del paciente y sobre todo disminuye la mortalidad. ¿Sí? Eso es lo que yo uso. ¿Sí? Para eso hay esto. Ahora, que el paciente me exacerbó, claro, pone las indicaciones de manejo ambulatorio o el paciente hospitalizado, es el suministro de oxígeno. ¿Cuántos? Ya saben ustedes. Lo ideal, entonces, oxígeno humidificado con sistema de alto flujo, con sistema de bajo flujo, ya sea con cánula nasal, promedio entre un 24, máximo 28%, 24 a un 32% máximo, o sea, máximo 3 litros por minuto. Nunca suministre más de 3 litros en un paciente con exacerbación de TOC y se debe colocar, usualmente se coloca ese cánula, porque la mascarilla provee oxígeno a concentraciones del 40% en sistemas de bajo flujo. ¿Sí? O lo puede suministrar con sistemas de alto flujo con un dispositivo Venturi en promedio del 28%. Es la forma de utilizarlo. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, doctor. Práctica de Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. marica. Doctor. Doctor, una pregunta. Sí, En asma, ¿la oxigenoterapia también tiene así un límite de porcentaje? ¿O cómo funciona la no, oxigenoterapia? en exacerbación asmática. Sí, ahora ya en exacerbación de los 3 años, ya sea asma leve, moderada o severa, el paciente debe tener, si tiene asma leve o moderada, de entrada debe recibir 3 cosas. El SABA, inhalado, que ya lo nombré, prednisolona oral y oxigenoterapia. ¿Sí? Oxigenoterapia en exacerbación asmática, no en un paciente asmático estable, siempre en exacerbación asmática. ¿Sí? Eso es Sí, pilar de tratamiento en una exacerbación, ya lo habíamos comentado. ¿Sí? ¿Vale? sí, doctor. Bueno, claro. Revise el tema de exacerbación asmática, ahí está. Asma leve moderada, entonces, ¿qué le coloco de entrada en la primera hora? ¡Pum! O sea, primera hora es para mirar cómo evoluciona, ¿cierto? Le pone SABA, inhalado, NIDM más inhalocámara, 4 o 10 puff cada 20 minutos durante 1 hora, lo evalúa. Más prednisolona oral, más oxigenoterapia. ¿Sí? Sí, ¿Cómo le doctor, coloco el oxígeno a esos pacientes? Ya saben. ¿Sí? Bueno, listo, cuénteme. doctor. Bueno, muchas gracias. Feliz. Gracias, doctor.